noches, muy buenos días, de donde sea la hora, zona horaria, día, fecha, la que sea, de donde nos estén viendo o escuchando. Mi nombre es Fercho, y por aquí vamos a estar en un capítulo más de El Cuarto Frío. Nos acompaña en el día de hoy Horacio Barmes, gracias por estar con nosotros, bienvenidos en el episodio número 2. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más, espero que lo disfruten. Pasando a lo que nos convoca en este cuarto frío, vamos a estar tocando dos temas que son de interés general y que, bueno, en el contexto de octubre, nos vamos a ir hasta el 68, México del 68, y quisiera empezar con ese tema, Fer, porque dentro de la historia de México es un capítulo de la historia de México que lo seguimos recordando, y me refiero al 2 de octubre, el 2 de octubre como se recalca cada año. El 2 de octubre no se olvida, y no se olvida por muchas circunstancias que acontecieron en esa fecha en la Ciudad de México. Y bueno, quisiera poner ese tema en la mesa para empezar a conversar. Sí, digo, yo creo que la mayoría de los mexicanos ya han tenido como que este tema por ahí presente en sus vidas, y si no, pues lo han escuchado. De hecho, por ahí del pueblito de La Venta, Tabasco, un saludo por allá, si es que algún día nos llegan a ver por allá. Por ahí hay un célebre doctor que me comentaba hace unos años, inclusive yo para tener un poquito más del tema en aquel tiempo, platiqué con él acerca de su participación en el movimiento, el doctor Jaime. El doctor Jaime estuvo por ahí, estuvo comentando que estuvo por ahí. Obviamente salió ileso porque pudimos platicar de ese tema. Pero sí dice que estuvo algo difícil, más que nada por la incertidumbre de qué es lo que estaba pasando en ese momento, y pues prácticamente huir a cualquier lado, pues a cualquier dirección, porque en realidad pues no se sabía a ciencia cierta qué es lo que estaba pasando, por lo que igual nos hemos enterado bueno, yo he visto ciertos documentales, he leído un poquito acerca del tema, y pues también de que, como lo vamos a tener ahorita hablando, también hizo como que una pequeña investigación. Espero que hoy no haya tantas preocupaciones como el capítulo 1, pero pues ahí le vamos a dar, ¿no? Venga. Y es que precisamente, bueno, en este tema de la matanza del 68, básicamente lo que según se entiende que buscaba el movimiento, pues era que los presos políticos ya no estuvieran, ¿no? Y principalmente en este tema el gobierno, para evitar precisamente que este movimiento, por así decirlo, fuera como un reflejo al mundo del México que no se quería dar en ese momento por la trascendencia de los juegos de ese año, pues precisamente pues bueno, se trató de reprimir el movimiento. Aquí lo particular, y eso bueno, no es algo que yo sepa, pero precisamente hace algún tiempo vi una película y me llamó la atención que no solo se buscó en este caso que el movimiento se disipara, sino por el lugar donde estaban habían muchas como departamentos, casas, muchos estudiantes se refugiaron en lugares, en viviendas, porque en realidad pues, los estaban matando, ¿no? Y todavía la fuerza pública fue a esos lugares a buscar a los estudiantes, cosa que parece inverosímil, ¿no? Entonces, pues sí, llama mucho la atención la forma en que ese movimiento fue reprimido, ¿no? Sí, fíjate, hablemos un poco de los orígenes, porque en el 68 es donde se da esta matanza masiva por parte de una represión del gobierno de Díaz Ordaz,
que en ese entonces fungía como presidente. Pero viene una serie de acontecimientos que se van dando antes del 68. Después de la Revolución Mexicana empezamos a ver cómo empiezan a darse los gobiernos y uno de los mayores retos para el país era la educación, y la educación a nivel media superior pues tenía que ser acorde a la realidad más bien a la situación actual de este país. Y en ese entonces se empiezan a crear las universidades, que se crea la Universidad Veracruzana, la Universidad de... Perdón, es que soy mi alma mater, la Universidad Veracruzana. La Universidad Autónoma de México, UNAM. Yo la creí, tú que no sabe cuándo. Y bueno, entonces también viene a crearse el Instituto Politécnico Nacional y comienza a haber pues una vida distinta en el país. La educación empieza a ser una ventaja o un camino de oportunidades para las nuevas juventudes que en ese entonces estaban creciendo. Y ya cuando empieza a crecer los estudiantes y todo lo demás, empiezan a surgir mucha problemática estudiantil. Una de las problemáticas estudiantiles era que empezaban a demandar ciertas cosas porque pues los estudiantes de otros estados llegaban a congregarse a las universidades de Ciudad de México y tenían que pues sobrevivir. No podían trabajar, tenían que estudiar y bueno, pues los recursos tampoco eran muchos, entonces ahí viene una parte de las demandas, ¿no? Y ahorita vamos a hablar... De hecho, en esa misma parte y en los documentales muestran que esos infiltrados siguieron estando en el momento de la matanza, claro, porque fueron los que empezaron a crear confusión entre ellos mismos y pues no saber qué está pasando y a empezar a disparar como el que está loco, ¿no? Igual lo que mencionaba ahorita acerca de los edificios que se encontraban alrededor, que eran departamentos y todo esto, si bien es cierto que muchas personas asistieron a lo que es como la protesta, el meeting, esos mismos departamentos se utilizaron para seguir atacando a la gente. Se menciona en ciertos documentales y hay por ahí unos textos en los cuales dicen que los francotiradores que empezaron a atacar a las masas se empezaron a trincherar en estos edificios, en estos departamentos, porque efectivamente todos los departamentos daban una vista perfecta hacia la plaza, a Tres Culturas, y pues es impresionante escuchar todo esto, y yo la verdad hasta siento que hubiera sido irreal, pero hay datos de que sí pasó. Digamos que justificaciones del gobierno es que se supone que habían estudiantes armados y como tú bien lo dijiste también, tampoco se piense que dentro del grupo de estudiantes no habían también infiltrados grupos que iban en contra en este caso de las corrientes del gobierno. Esta parte también me recuerda, y no es que esté defendiendo al gobierno de Díaz Ordaz ni que lo esté justificando, pero me recuerda mucho a los grupos de choque en las actuales manifestaciones que se están dando con el gobierno actual. Y es que precisamente una de las cosas que queríamos ocupar y tratar de preocupar o presionar al gobierno, porque sabíamos que en días próximos, en ese mismo año, venía la inauguración de los Juegos Olímpicos, una situación que era muy importante de proyección para el país, y al final de cuentas se quería presionar de esta forma. Creo que no es la forma al final de cuentas, porque pues todos sabemos que un evento mundial como de esta magnitud pues nos deja muy mal parados, ¿no? Con este tipo de disturbios, y era una situación con la cual el gobierno tenía que tomar una determinación. ¿Podrá ser una determinación buena o mala? La historia está juzgando a quienes lo hicieron en su momento, pero al final de cuentas hubo una determinación que en este caso el gobierno realizó para tratar de salvar la imagen del país de lo que venía, ¿no?
y es que precisamente después de 10 días después de precisamente que se dio esta matanza, pues fue lo que es la inauguración de los Juegos Olímpicos. Sabíamos que estábamos a unos días, entonces alguna situación se tenía que realizar, ¿verdad? Sí, Una situación donde no se puede matar a las personas porque... Claro, eso no es justificación, en ningún momento es justificación. Ahora, yo quiero platicar ciertos puntos de que estoy viendo la postura de Horacio, que es platicar un poquito acerca de los orígenes, cómo surge este problema de los estudiantes, y como un dato por ahí adicionando a lo que comentó Horacio, en los 60 hubieron al menos 53 revueltas estudiantiles registradas antes del suceso pues de la matanza, ¿no? Y pues es lo que venían mencionando. Pero no me dejarás mentir que a veces esas manifestaciones están fuera de control, como el claro. Tema de las feministas. Sí, pero no las puedes reprimir. No se deben de reprimir no de se esa deberían. forma, no estoy de acuerdo. El gobierno actual no las está reprimiendo. Hay algo que dice, pero dice, el gobierno actual no reprime. Sí, exacto, y eso que es un gobierno. No, porque de hecho a raíz de esto es un tema delicado, el estar por ahí orillando y reprimiendo estas cosas debido a lo que sucedió. Una de las partes de todos estos revueltos es por eso, o sea, el gobierno tiene que poner un alto a ese tipo de manifestaciones que se salen. Claro, pero no matando. Lo que tú estás diciendo... No matando, pero sí tiene que haber un orden, porque entonces se pierde la paz a nivel... Pero lo que acabas de decir es que el gobierno tenía que hacer algo para porque qué mala imagen iba a dar a las Olimpiadas. Déjame hablar. Entonces, y reprimiendo, o sea... Mira, el problema del gobierno que de Díaz Ordaz era que se supone que en México había una democracia y no había una democracia. Y este tipo de manifestaciones le estaba evidenciando al país a nivel mundial que no había democracias, que no se estaban cumpliendo los derechos. Me interrumpieron, pero decía, en ese movimiento del 56, cuando entran al Politécnico y empiezan a quitar todo lo que tenían los estudiantes, al final de cuentas empieza a darse unos acuerdos que no se cumplen. ¿Por qué? Porque las demandas de los estudiantes era que cumplieran con ciertas cosas a favor de los estudiantes. El gobierno tenía la obligación de hacer eso. No lo hizo, se pasó por alto, firmaron el acuerdo y sin embargo no lo hizo. Entonces estas manifestaciones se seguían dando y seguían y continuaban y cada año eran más y más y más, como lo que acaba de mencionar Fernando. Pero entonces lo único que estás haciendo es que el régimen que estaba imperando en ese momento es un régimen autoritario. No hay más, porque solo en un gobierno autoritario se matan personas. Viéndolo de una manera vulgar, los estudiantes le estuvieron jugando los huevos al tigre y pues se encontraron y bailaron con la más fea, porque esto fue ya el tope, porque Díaz Ordaz, días antes de lo que pasó, hizo una frase muy célebre en el cuarto informe de gobierno que tuvo, que de hecho por aquí la anoté, que dijo: el otro camino está abierto. No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario. Lo que sea nuestro deber hacer, lo haremos. Hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos. Eso fue lo que dijo al final. Y que fue ya me estoy llevando un poquito más adelante de donde estás tú ahorita del origen, porque fue lo de los 6 puntos que tocaron la parte estudiantil, cuando ya se creó el consejo de huelga. Sí, el consejo de huelga, pero era CRJ o algo así, CRG. El Consejo Nacional de Huelga, CNH. Consejo Nacional de Huelga, CNH. Exacto, aquí anotado, ¿viste? Por eso es que aquí traigo mis anotaciones. Este niño sí investiga, aunque investiga en... Pero bueno, a raíz de todo esto, se crea el consejo y el consejo le da la lectura enfrente de Díaz Ordaz. Pues Díaz Ordaz se hace lo que se hizo, es como... Bueno, es que, fíjate, por ejemplo, el historiador... Y ya te dejé hablar, ahora déjame hablar. Mi punto es... en este tema de que no es que esté justificado el hecho de que se haya hecho esa matanza. Yo estoy comentando de que el gobierno tomó una decisión
Mala creyendo decisión. En el bien Mayor. aunque suenen mal, desafortunadamente. No. De su manera descabellada, sí. Su manera descabellada, como dice Fernando, sí. ¿Por qué? Porque disturbios como esos no eran el momento adecuado para que se estuvieran llevando a cabo en el país. Y como sabes, tal igual está pasando en este momento con el famoso movimiento de las feministas, que tú me vas a decir que estás de acuerdo con todos los disturbios que hacen estos pseudogrupos, atacando monumentos históricos, faltando el respeto al gobierno de la forma en que se está haciendo, porque hay caminos para manifestarse, no de esa forma. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo o estás de acuerdo con ese tipo de movimientos? Al final de cuentas, lo que yo sí le critico al gobierno es que no esté tomando la determinación de que ese tipo de movimientos tengan un alto, porque al final de cuentas sí causan disturbios y perjudican a las demás personas. No todos estamos de acuerdo con ese tipo de manifestaciones. Claro, lo que surgió a raíz de esto, de hecho, uno de los puntos que tocó el Consejo Nacional de Huelga era de disolver el artículo 145 y 145 bis de la Constitución, que justificaba la represión policíaca de este tipo de movimientos. Entonces, a raíz de eso, sí hubo un avance con referente claro. a eso, pero también, y yo entiendo el punto que estás exponiendo aquí de que estas manifestaciones como que se salen un poquito de control a la hora de... Se entiende que digo, está bien que hayan matado No. a los estudiantes del 68. No, con referente, viendo los contrastes y qué fue lo que se llegó a hacer en pro de las manifestaciones, ¿no? Porque tampoco llevar al extremo de estar matando gente, pues realmente pues no es ni siquiera, atentan contra los derechos humanos de entrada, y eso es innegable, sagrado, o sea, innegable, y indiscutible. todo ser humano tiene derecho A la Creo vida. que pudo haber sido algún intento desesperado del gobierno, un mal intento, Claro. de poder sembrar miedo en los manifestantes. Fue una para situación no que se fueran salió de a control. crear una situación. Pero No, lo que quería hacer con esto era de que, bueno, entonces, sí hubo un avance de la CNH con esta situación de los artículos, pero también, ¿qué es lo que dice la legislación? Que nosotros tenemos a manifestarnos pacíficamente. En ningún momento marca que podemos hacer estos desplantes para todos estos disturbios, exactamente, con los monumentos de ahora sí que de nuestra sociedad, ¿no? Son históricos, son también edificios que llevan un buen de años, que son patrimonio de la humanidad. No te daría... Claro, a mí me da coraje. En esa parte te doy. Personas Claro. en su manifestación hagan Claro que sí, claro que sí. monumentos Así que es. representan la historia de aquí del puerto, o sea... En esa parte yo estoy con... Pero eso no justifica que puedas tener el derecho de matar a seres humanos. No hay justificación alguna. No, pero bueno, estás diciendo, pareciera que estás justificando la medida represiva de Díaz Ordaz. Y No, dije, tomó una determinación. mala determinación. Salió de control demasiado. Mala en el sentido de que al final de cuentas pues fue una situación que no debió haber sucedido. Sin embargo, a lo mejor de alguna manera pues le dio efecto para lo que quería, evitar los disturbios y que tuvieran unos Juegos Olímpicos que no tuvieran esos disturbios, para que reflejaran un México que no se quería Ok, reflejar mira, en ese momento, ¿no? Hay dos cosas que mencionas aquí y que las pones en la mesa. Haces una comparación con el movimiento feminista. Yo no voy a abundar del movimiento feminista porque este no es el tema del día de hoy. No me ¿Podría ser próximamente? No voy a salir por la tangente próximamente. porque tú lo menciones como una cuestión de provocación, así que no vamos a hablar del movimiento feminista. No porque caeré en es el provocaciones. punto. No voy a caer en provocaciones. Sin embargo, hablas de que... eres defensor del... ¿Me dejas hablar? Sí, soy feminista. Soy feminista, un grado del 1%, pero yo creo que eso apoyo el feminismo. Yo también soy feminista. No, sí, claro. A ti te gustan las féminas, que es diferente, que es Pero diferente. no de los feministas Que es diferente. que Sí, apoyan la déjame hablar, institución porque estamos hablando de del los- 68 y no nos de vamos a los- desvirtuar, por de favor. los, Capes. edificios históricos. Ok, regresando al movimiento del 68, por ejemplo, el historiador Lorenzo Meyer
dice algo muy interesante, que dice que este movimiento no cree que haya desafiado al Estado, pero sí al régimen. Y dice que la naturaleza del régimen está en que no puede tolerar un movimiento de masas independiente. Este movimiento del 68, o más bien el movimiento estudiantil que venía desde una década atrás, era un movimiento independiente, que no tenía que ver ni siquiera con una cuestión comunista, un partido partidista, político, nada, era un movimiento nato ciudadano de estudiantes. Entonces dice, no podía tolerar un movimiento de masas, porque el régimen no tolera movimiento de masas, independiente y que se prolongue en el tiempo. Estamos hablando, como lo decía a un inicio, del 56 al 68, échenle cuentas cuánto tiempo llevaban estas demandas y demandas y demandas y demandas, y el gobierno, ¿qué es lo que hacía? Reprimir. Había reprimido, desaparecía personas, las golpeaba, las dejaba casi moribundas. No había asesinatos, estamos hablando de, sí, mucho antes, pero estamos hablando que los gobiernos nunca habían dado solución a nada, todo lo contrario, venía una cuestión represiva. Dice, ¿cómo iba a tolerar si este movimiento estaba pidiendo democracia cuando se supone que había democracia? Y era lo que comentaba hace rato. Y entonces ahí lo único que se deja ver que hay un autoritarismo por parte del gobierno en ese entonces. O sea, hay una intolerancia. Entiendo la importancia de un evento que eran las Olimpiadas. Por primera vez se iba a realizar este evento más mundial en uno de los países de Latinoamérica, y era México quien encabezaba por primera vez estos Juegos, quien organizaba estos Juegos Olímpicos. Y entonces, pues sí, pero yo sigo pensando que no era la solución. Y qué bueno que hablas de los movimientos actuales, y no vamos a ser puntual en cuáles, pero, por ejemplo, el gobierno actual se maneja de diferente forma, actúa de diferente forma, resguarda los edificios, resguarda todo lo demás, y puedes estar de acuerdo o no, al final no hay violencia, que es una provocación, sí, pero no hay violencia. No hay violencia, a ver, explico, no hay violencia de parte del gobierno hacia quienes se manifiestan. Sí, eso es al revés. Aquí es un movimiento distinto, pero yo creo que no vale la pena traerlo al caso. Sería meterse muy en fondo, exactamente, porque al final de cuentas tú estás hablando que este movimiento data desde 1956. Estamos hablando de los gobiernos de Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos, presidentes y gobiernos que han estado reconocidos en México como buenos gobiernos, y mismos reconocidos por el presidente actual, donde surgieron en este tema desarrollos importantes para el país. Entonces, en ese aspecto no estamos hablando de que al final de cuentas no eran del todo atendidos, porque tampoco es que se tenga que cumplir los caprichos de grupos de intereses particulares. Y te digo, sería meterse. No vivimos esa época, ninguno de los que estamos en esta mesa. No, pero hay historia, hay información. Y a lo mejor, por ejemplo, el tema del movimiento de ahorita de las feministas y que tocó madera que sucediera algo de esta magnitud, y que más adelante lo revisen otras personas. A lo mejor quienes estamos ahorita viviendo este momento sabemos que hay intereses políticos en esos grupos, y que hay partes muchas veces de la historia que ni siquiera conocemos porque ni siquiera lo vivimos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está sobre la mesa. Es un tema que siempre va a quedar para la historia en México, y por supuesto que repruebo que hayan reprimido y que hayan matado gente a esa magnitud, y bueno, no a esa magnitud, hasta una persona que haya matado. No es la forma creo que el gobierno pudo buscar otros medios para tratar de acotar esa situación, y bueno, es lo que puedo decir en esta situación. Ok, pues ya va para ir redondeando y cerrando. Quisiera leer los 6 demandas que hacían los estudiantes de esa época.
algo que sí es importante decir es que no hay mayor justificación para asesinar de la manera que se hizo, de manera tan cruel a personas, ni mucho menos a estudiantes. Con el alma en un hilo, bueno, se supone que también debiste haberlos leído, o sea, pero bueno. Yo te paso la copia. Igual los traigo aquí, pero si no le entiendes algo, dime. Libertad para los presos políticos, que ya lo hablamos desde hace un momento. ¿Cuál es más? Destitución de jefes policiales. ¿Los vas a leer tú o los voy a leer yo? No, pues tú los vas a leer. Entonces, yo más o menos dame chance. Porque pareciera que estabas de acuerdísimo con las decisiones de Díaz Ordaz. Ay, fíjate. Es un gobierno que... Fíjate, algo que me... apoyo mucho en el desarrollo que impulsó en su momento, incluso impulsó sí, pero una cosa no está... No, es que cualquiera puede hablar de los puntos destacados de cada gobierno. Sí, pero eso en especial fue una mala decisión y... Es una ¿sabes qué? Muy grande su gobierno, pues estoy de acuerdo. Y recuerda que también hay documentos o documentales que hablan de la influencia de Estados Unidos, de la CIA infiltrada porque había una fuerte hay que ver también quién tomó la decisión. Hay una fuerte influencia de que estaba la CIA por la cuestión de la influencia comunista. Entonces se creía que los estudiantes tenían una influencia comunista, que se iba a instalar el comunismo en México y cómo iba a ser posible que se instalara en el país vecino, ¿no? Sí. Claro. En ese tema hay reportajes por ahí que incluso se dice que quien tomó la decisión de hacer la matanza de esa forma no fue Gustavo Díaz Ordaz. Sin embargo, él, su abuelita, porque tiene huevos y porque ser el tema de jefe de Estado, él tomó la responsabilidad al final de cuentas, aunque no haya tenido la determinación de haber mandado a que se hiciera de esa forma, ¿no? Bueno, se ahí hizo lo sobre la mesa, yo no estuve en ese momento. Por ahí se puede investigar si quieren. Hay que investigar. Listo. Te va a ir a dar las gracias Gustavo Díaz Ordaz en la noche. Derogación del artículo 145 del Código Penal Federal. El 3, desaparición de los cuerpos de granaderos. 4, destitución de los jefes policíacos Luis Cueto, Raúl Mendiolea y A. Frías. 5, indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. Ya había víctimas. Entonces estamos hablando que no fue precisamente Gustavo Díaz Ordaz o durante... Ya había víctimas. Entonces, de años atrás... Deslindamiento, y el último era deslindamiento. Encarcelados. Dame chance que hable porque no se escucha en el mismo micrófono. Y el último era deslindamiento de responsabilidades de funcionarios culpables de hechos sangrientos. Esas eran las demandas y eso fue algo de... Pero había un séptimo, que ese no, yo no veo que lo tenga así. A ver, échalo. El séptimo decía, exigencia de un diálogo público entre representantes del movimiento y representantes del gobierno. Como tal no era un pliego petitorio, era un transitorio, en el cual pues querían abrirse al diálogo entre el movimiento y el gobierno, que al final pues no se dio con esta frase célebre que dijo Gustavo Díaz Ordaz, en la cual prácticamente dijo, ya, no quiero saber nada de esto, si ustedes van a seguir con este movimiento, ténganse las consecuencias. Prácticamente eso dijo. Pues con eso nos quedamos. Vamos a unos cortes comerciales y regresamos. La historia los juzgará. La historia los juzgará, como dice el presidente actual. Salud. Salud. Ay, pero que té. Ay, qué raro, porque se parece a mi cerveza. No, este es té de manzanilla.